Los tres puntitos de Monseñor Gabriel Mestre para el Evangelio de los textos bíblicos de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, ciclo C, domingo 23 de noviembre de 2025. Este domingo concluimos el año litúrgico. Como siempre se nos regala la bella celebración de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Este año con el particular matiz que tiene el ciclo C con el Evangelio de Lucas, el mensajero por excelencia de la misericordia y el perdón de Dios. A la luz de la palabra de Dios escrita, propongo 3 puntos para orar y meditar, sintetizados en 3 palabras. Primera, segunda, servicio. Primer punto. Primera forma de entender el reino: los jefes, los soldados y uno de los malhechores. Segundo punto. Segunda forma de entender el reino: el llamado buen ladrón. Tercer punto. Reinar con y como Jesús en clave de servicio. Primer puntito. Primera forma de entender el reino: los jefes, los soldados y uno de los malhechores. Estos primeros personajes que desfilan delante del Señor crucificado entienden el reino de Dios solamente según las categorías de este mundo, marcado fundamentalmente por el poder humano a secas y el dominio impuesto por la fuerza. Por eso le exigen que haga uso de su poder y que baje de la cruz. A esta perspectiva parcial de estos primeros actores podríamos agregar el reino entendido solo como esplendor, lujo y suntuosidad como aparece, incluso en la actualidad, en algunas publicaciones faranduleras. A lo largo de los siglos de la vida de la Iglesia, muchas veces se ha tergiversado el sentido del reino de Dios y se lo ha entendido así, como uno más de los reinos de esta tierra, en perspectiva triunfalista y superficial. Los discípulos del reino, hoy y siempre, podemos vernos tentados y caer en la vivencia del reino en clave de negativa mundanidad. ¿Tengo la tentación de captar el reino de Dios de forma distorsionada como este primer modelo? ¿Me dejo seducir por el poder en clave mundana? ¿Qué implica para mí triunfalismo y superficialidad? ¿Me dejo llevar por los mecanismos e intrigas de poder según los criterios de este mundo? En las realidades que tienen que ver con Dios y con la Iglesia, ¿tengo una mirada muy terrena? ¿Qué pienso de la palabra mundanidad aplicada a la concepción del reino de Dios? Como creyente, ¿en qué situaciones puedo caer en la mundanidad? Segundo puntito. Segunda forma de entender el reino: el llamado buen ladrón. Solo Lucas nos transmite el diálogo particular con el llamado por la tradición buen ladrón. Este malhechor entendió bien el reino de Jesús y por eso nos regala una suerte de segundo formato para entenderlo. A pesar de ser un pecador, fue capaz de abrirse al reino del Señor. Captó con claridad que el reino de Jesús no pasa por la mundanidad que mencionamos en el punto 1, sino que su reino es perdón, misericordia y vida nueva para todas las personas. El poder del reino de Dios pasa por la salvación gratuita. La paradoja del reino de Dios es que rescata y da vida nueva desde el lugar más vulnerable que nos podíamos imaginar: la cruz. Sí, el Rey del Universo es Jesús, el hombre Dios, que muere crucificado para salvar a la humanidad. El buen ladrón, en este segundo formato, entendió que el Maestro era Rey servidor para rescatarlo del pecado, y por eso dejó que Jesús reinara en su corazón. El Señor, que es fiel, cumplió su promesa
en la vida de este malhechor arrepentido en el momento culminante de su vida. Me abro sinceramente al reino de Dios, que es perdón, misericordia y salvación, como aparece en este segundo formato. ¿Dejo que su poder toque mi corazón y mi vida? ¿Descubro la presencia del poder divino en la paradoja de la cruz? ¿Tengo capacidad de arrepentimiento como el buen ladrón? ¿Quién reina en mi corazón? ¿Quién quiero que reine en mi vida? ¿Qué puedo hacer para que Jesús reine más en mi existencia cotidiana? ¿Me gozo de ser discípulo del reino de Dios? Tercer puntito: reinar con y como Jesús en clave de servicio. Somos discípulos de su reino en el segundo formato. Jesús reina en nosotros si le abrimos sinceramente nuestro corazón. Si el Señor reina con nosotros, nosotros debemos reinar como Él. Celebrar a Jesucristo, Rey del universo, implica sentirnos llamados a reinar con Él y por eso, por la fuerza de su gracia que actúa en nuestro corazón, también reinar como Él. Jesús enseña con su propia vida que su reino es entrega generosa y gratuita. Nos recuerda que el poder es servicio y no tráfico de influencias, corrupción, opresión y manipulación negativa de las personas. Debemos entonces confrontar estas categorías de reino con nuestro obrar cotidiano. En el mayor o menor poder que tengamos que ejercitar, preguntarnos cómo lo hacemos. El Señor reina con nosotros y nos da las fuerzas para reinar como Él. Entrega, servicio y generosidad gratuita. Como discípulo del reino de Dios, ¿vivo el poder como servicio? En las pocas o muchas responsabilidades de conducción que tengo, ¿cómo me manejo? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo ejercito la autoridad? ¿Soy respetuoso? ¿Mi entrega por los demás es sincera y generosa? Jesús reina en mi corazón. ¿Busco con mis palabras y acciones ser testigo cotidiano de la presencia misteriosa del reino de Dios, que ya está actuando y prefigurando la consumación definitiva? Monseñor Gabriel Mestre, párroco de Nuestra Señora de Fátima de Villa Clelia, Mar de Ajó, Argentina.